La clase de hoy está relacionada con lo que es la confiabilidad, ¿sí? Confiabilidad, fiabilidad, precisión, eh, que está en su opuesto sería error de medición, error de puntuación. eh, bueno, está asociado directamente al hecho de que cuando yo administro un instrumento psicométrico, tengo que tratar de establecer cuál es su nivel de confiabilidad y de precisión de las puntuaciones que yo obtengo, ¿sí? Eh, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que cuando usamos un test, recordemos que siempre medimos un constructo latente, que este constructo latente no lo podemos observar de manera directa, que lo hacemos mediante este registro de comportamiento y conductas, que en base a las respuestas que van dando los usuarios a estos instrumentos que nosotros estamos administrando, vamos haciendo ese registro de comportamental y luego generamos una cuestión de puntuaciones, un valor numérico que nos está identificando o nos está representando el nivel de correspondencia que hay entre ese atributo psicológico que queremos medir, ¿sí? Y la medición del mismo mediante nuestros test. Es decir, que si yo tengo el rasgo de extroversión y ahí presento una serie de ítems y preguntas relacionados con la extroversión, lo que se espera es que aquellas personas más extrovertidas respondan de una manera y las personas que son más introvertidas de otra forma, y en ese registro de respuestas se va a ir observando eh, mediante una puntuación global el nivel de rasgo que tiene esa persona. Si la prueba va de 0 a 1, a 0 a 10, perdón, sería que puntajes de 8, 9 y 10 puede ser que sea muy extrovertido, y puntaje más bajo de 1, 2 y 3 que sea más introvertido. Entonces lo que se busca es esa correspondencia y generar ese sistema de medición. Obviamente es un proceso bastante complejo, difícil de lograr, y que para que nosotros podamos lograr ese objetivo, tenemos que utilizar la ayuda de otras ciencias, ¿sí? Como es las matemáticas y obviamente de su derivada de la matemática, las estadísticas, ¿sí? Y mediante esos modelos matemáticos tratamos de generar estos que son los modelos de medida, ¿sí? Estos modelos de medida pueden clasificarse en dos grandes grupos. Aquellos que ponen el acento en la puntuación total obtenida a partir del conjunto de ítems, que es en el caso que nosotros sumamos la serie de puntajes de respuesta que da un participante a un instrumento. Por ejemplo, un examen, 30 preguntas múltiple de opción, correcta e incorrecta, valor 0, incorrecto, valor 1, correcto. Puntaje máximo sería 30, puntaje mínimo sería 0, y a partir de ahí puede ir 0, 1, 2, 3, hasta el 30. Y entonces esa puntuación sería lo que se puede obtener como el registro de la medición de ese rasgo, ¿tá? Que en este caso sería conocimiento en psicometría. Y si yo quiero analizar ese conjunto de puntuaciones globales, lo puedo hacer desde un modelo teórico que se llama teoría clásica de los test, o de otro modelo teórico que se llama de la generalizabilidad, ¿sí? Ambos modelos son muy semejantes, pero el más conocido y más utilizado por mucho tiempo ha sido la teoría clásica de los test. Este modelo, que está basado con fundamentos y supuestos matemáticos, no va a analizar las puntuaciones de manera global, que sería la sumatoria de todos los ítems, y en base a ese resultado que vamos a obtener, vamos a poder generar, ¿sí?, un modelo de medida y estimar los niveles de precisión de ese modelo de medida, ¿sí? Bueno, otro modo de analizar y generar un modelo de medida es mediante considerando los ítems de manera individual y ver cómo es el patrón de respuesta que dan a ese conjunto de ítems. Este modelo es totalmente diferente, es el modelo de respuesta al ítem,
analiza y se obtiene un puntaje global, como el de teoría clásica de los test. Ese puntaje global se puede hacer interpretaciones, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante cómo son ese tipo de interpretaciones, pero el análisis específico, el análisis de los niveles de dificultad, discriminación, precisión y de confiabilidad del instrumento, está basado especialmente en el análisis individual de cada pregunta, de cada ítem, ¿sí? Entonces, la modalidad de análisis y los modelos matemáticos son diferentes, ¿sí? La clase de hoy vamos a ver uno de ellos, que es el modelo de medida, especialmente de la teoría clásica de los test. Bueno, la hipótesis fundamental de la teoría clásica de los test lo realizó el psicólogo británico Charles Edward Spearman, ¿sí? Que en su primer libro sobre psicometría y sobre análisis estadísticos propone los fundamentos y las ideas principales de lo que serían las teorías de los test o las teorías de los test mentales, ¿sí? Luego hay otros autores que han hecho contribuciones y se ido desarrollando y avanzando en este modelo teórico, pero lo fundamental que él propone es esta relación, que X, que es la puntuación obtenida por un test, es igual a B, que sería el rasgo latente que uno quiere medir, más un error que siempre está presente en toda medición que se está realizando, ¿sí? Entonces, esta es la hipótesis fundamental. Por ejemplo, yo tengo una serie de ejercicios, de actividades, como un test que mida algún tipo de capacidad intelectual, ¿sí? Mediante este ejercicio, donde tiene que elegir cómo se forma ese cubo, si es la opción A, B, C o D, ¿sí? Y algunos semejantes de ese tipo. Ese conjunto de ítems, que pueden ser 10, 15, 20, 30, 40, depende el test que yo estoy utilizando, me va a dar un valor numérico, ¿sí? Este valor numérico puede ser 5, 17, 11, 53, 13, 29, depende del tipo de cantidad de preguntas, la forma de ponderar las respuestas y demás. Ese valor numérico es lo que representa la X. Es lo que yo obtengo cuando yo administro un test. Y es lo que ustedes van a obtener el día de mañana cuando administren un test, ¿sí? Yo le doy un test a ustedes, un parcial, ustedes responden el parcial y depende de la cantidad de preguntas que responden, yo voy a hacer una estimación de el nivel de conocimiento que tiene la materia, ¿sí? Entonces, yo lo que obtengo es el valor X, que es la cantidad de respuestas correctas que dieron, y considero que esa cantidad de respuestas correctas representa el valor B, que el valor B sería el rasgo que yo estoy midiendo. En este caso, si es un parcial, puedo decir que es el conocimiento. En el caso que sea una prueba de inteligencia, puede ser que es la capacidad intelectual, ¿sí? Entonces, mi capacidad intelectual, mi capacidad de conocimiento es la que va a estar relacionada con la cantidad de respuestas correctas e incorrectas que yo puedo dar a este instrumento, ¿sí? Y a su vez voy a tener un error. Este error puede ser de carácter aleatorio o puede ser de error sistemático. Si es sistemático es porque es el mismo error para todos. Por ejemplo, yo puedo dar un examen múltiple de opción donde me equivoqué y no puse una opción de respuesta. Entonces, en una pregunta, todos ustedes no pueden tener la opción número E o D porque me olvidé y esa opción E o D es la que es la correcta. Entonces, todos van a tener un puntaje de incorrecta en una pregunta porque yo me equivoqué. Entonces el error es sistemático. O puede ser la posibilidad de que en una administración de forma lápiz y papel, en un aula, la iluminación sea mala, o que existan unas personas que están trabajando cerca y están haciendo mucho ruido. Todo ese tipo de situaciones que pueden generar error son de manera sistemática, que yo las puedo eliminar, las puedo corregir. Pero lo que yo no puedo corregir es el error
de origen aleatorio. Este error de origen aleatorio se da en circunstancias que muchas veces no las puedo controlar. Yo me levanté con buen humor, me levanté con mal humor, hoy tuve una lucidez porque es por X motivo, otros días estoy con poca lucidez. Entonces, esas distintas circunstancias me pueden ir generando situaciones donde yo tengo un mejor desempeño o no, ¿sí? Y ese error aleatorio yo no lo puedo controlar, ¿tá? Y siempre está presente en cualquier tipo de medición. Yo administro un test, las respuestas que dan las personas en ese test, en teoría, se debe a este valor verdadero, que es el constructo que yo estoy midiendo, más un error que se da en toda situación de evaluación, yo no lo puedo controlar. La teoría clásica de los test, entonces, para controlar o para poder hacer una estimación de la confiabilidad de las medidas que se utilizan, propone una serie de supuestos. Esta serie de supuestos son supuestos matemáticos, ¿sí? Que se consideran que se deberían cumplir en las condiciones necesarias del proceso de medición, y que una vez que se cumplan estos supuestos, uno podría realmente pensar que se está logrando una estimación de la confiabilidad de las pruebas, ¿tá? El primero de los supuestos de la teoría clásica de los test es que el valor esperado de la variable aleatoria error medida es igual a 0 para una población de personas medida con el mismo test o para una repetición infinita de medidas realizadas sobre la misma persona. Esto quiere decir que si yo administro a una persona una prueba y lo hago de manera infinita, ¿sí? Todos esos errores que van sucediendo en cada una de esas ocasiones, que no son errores sistemáticos, sino que son de forma aleatoria, de alguna manera se van compensando uno con otro hasta llegar a que se elimina ese error y se genera una situación que el error es igual a 0. ¿Sí? Entonces, el promedio o el resumen de todas esas estimaciones que yo realicé con el instrumento estaría más asociado con la puntuación verdadera que yo estoy tratando de medir, ¿sí? Entonces, el primer supuesto es que si infinitas veces o una población muy grande yo tomo un mismo test, esos errores, como pueden ser muy variados, muy diferentes y distintas características y demás, terminan en una idea de que son igual a 0. El segundo supuesto de la teoría clásica de los test es que la falta de relación entre la puntuación verdadera y el error. La puntuación verdadera hacemos referencia al rasgo latente que estamos midiendo, ¿sí? Otros modelos psicométricos utilizan otra manera de llamar el rasgo latente. Acá en la teoría clásica de los test se les llama como puntuación verdadera, ¿sí? Entonces, la falta de relación entre la puntuación verdadera y el error, ello implica que los sujetos con diferentes valores en el atributo, el que tiene distintas características y distintos niveles de rasgo, se ven afectados por cantidad de errores que no tienen nada que ver con su estatus en el atributo. No importa si yo tengo mucho atributo o poco atributo, si soy muy extrovertido o poco extrovertido, o muy inteligente o poco inteligente. Eso no tiene nada que ver con el error de medida y el error que se da en cada evaluación. Entonces, el atributo o la variable observable latente, ¿sí? Perdón, variable observable no, la variable latente, no tiene ningún tipo de correlación en relación al error de que se da en cada una de las administraciones o en cada una de la utilización de los tests. Un tercer supuesto dice que si se aplican dos pruebas distintas a una población de sujetos, los errores que se cometen al aplicar el primer test no estarán correlacionados con los errores que se cometen al aplicar el segundo test, ¿sí? Entonces, si yo a una población le tomo un test 1 y un test 2, los errores que se cometen en el test 1 y en el test 2 no están correlacionados, no tienen nada que ver uno con respecto al otro. Son errores totalmente aleatorios,
no tienen ningún tipo de relación. Y el cuarto supuesto dice que los errores de medida de un test tampoco están correlacionados con las puntuaciones verdaderas de otros test, ya que en otros casos no se trataría de un error aleatorio, sino de un error relacionado con alguna dimensión medida por un segundo test. Habría algún rasgo característico que puede estar asociado con ese error de medida. Entonces, en una población, en una muestra, test 1, que mide un rasgo latente, el test 2, con su error que tiene ese test, no está correlacionado con el rasgo latente del test 1. ¿Sí? Todo esto nos lleva a la conclusión y al supuesto más importante que el valor esperado de las puntuaciones observadas es igual al valor esperado de las puntuaciones verdaderas, puesto que el valor esperado de los errores es igual a 0. ¿Sí? Entonces, como los errores a la larga y por distintos motivos y por los supuestos que se propusieron recién, siempre es igual a 0 y no están relacionados, si yo tomo una prueba de manera repetida a una misma población, a un mismo sujeto y de manera constante, el resumen o el promedio de esa administración, el valor que yo obtengo, observable, será lo más parecido o prácticamente igual a lo que sería el rasgo latente que uno está midiendo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero medir el rasgo de una persona y saber su nivel de capacidad intelectual, y le tomo en distintas ocasiones de manera repetida una prueba que mide inteligencia, algún momento tendrá un coeficiente de 100, en otro momento de 110, en otro momento de 95, después de 100, de 105. El promedio de todas esas administraciones me va a dar un valor que a lo mejor es de 107. Entonces el valor del coeficiente intelectual de esa persona, el 107 sería la estimación más precisa, más cercana y más representativa de ese rasgo latente que yo quiero medir. ¿Sí? Entonces, el modelo de la teoría clásica de los test considera que el error de medida como una desviación aleatoria, ¿sí? Aleatoria, no sistemática, porque no es un error sistemático, de la puntuación verdadera. A partir también de estos supuestos, se proponen otros, que la varianza de la puntuación observada es la suma de la varianza de las puntuaciones verdaderas y de la varianza de los errores de la medida. Si no hubiese errores de medida, todas las diferencias entre las puntuaciones observadas reflejarían diferencias entre las puntuaciones verdaderas. Entonces, la variabilidad de las puntuaciones que yo obtuve en una población, en una muestra de un test de inteligencia, que van valores que pueden ser desde 70 a 130 y varían en todos los rangos, representa la variabilidad del rasgo intelectual, capacidad intelectual que yo estoy midiendo con ese instrumento, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo que yo puedo observar es la puntuación del test, la variable latente o el puntaje verdadero no lo puedo observar, ¿sí? Y el error que se está dando en todas esas situaciones de manera aleatoria, ¿tá? Por lo tanto, si yo considero que ese error es igual a 0, puedo considerar que la variabilidad o la relación entre las puntuaciones observables es igual a una correlación con respecto a las puntuaciones verdaderas. Es decir, la covariancia entre las puntuaciones empíricas, que sería X, y verdaderas, que es B, es igual a la variancia de las puntuaciones verdaderas, puesto que lo que no tienen en común las puntuaciones empíricas y la verdadera es justamente la puntuación verdadera. De esta fórmula llegamos a este coeficiente o este índice de fiabilidad, donde la ecuación anterior, lo que nos indica la correlación entre X y B, se denomina en la teoría clásica de los test índice de fiabilidad, que es esta relación, la correlación entre X y B, ¿sí? Que igual a la varianza de B dividido por la varianza de X. Obviamente toda esta cantidad de fórmulas y supuestos
son para justificar el hecho de que si yo tengo la posibilidad de correlacionar el puntaje observado con el puntaje verdadero, debería tener una alta correlación, ya que la variabilidad de esas puntuaciones observables estarían reflejando y tendría una correspondencia con esta distribución o distribución de los puntajes verdaderos. Y obviamente, al tratarse de una situación que se toma una muestra muy grande o que se toma de manera infinita una misma persona, los errores o la variabilidad de los errores serían igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, para poder estimar la confiabilidad, llegamos a este fórmula, que dice que en estadística es frecuente utilizar la correlación de al cuadrado, que es el cociente entre la varianza de la puntuación verdadera y la varianza de las puntuaciones observadas. Entonces, la correlación al cuadrado, que implica la relación o implica lo que sería el porcentaje de varianza que es explicada en una recta de regresión, ¿sí? Está relacionado con la varianza cuadrada del puntaje verdadero sobre la varianza observada al cuadrado de la puntuación observada. Este cociente indica la proporción de varianza de las puntuaciones observadas explicadas por su relación lineal con las puntuaciones verdaderas. Por lo tanto, la puntuación verdadera explicaría perfectamente la puntuación observada cuando esta correlación al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Todos los supuestos anteriores que vimos es para justificar y llegar a la conclusión de que, como yo sé que el puntaje observado es lo único que yo puedo estimar, y que ese puntaje observado está compuesto por el puntaje verdadero, que es el rasgo latente que yo quiero medir, más un error de medición, considerando que en esas condiciones de que de manera infinita esos errores son igual a cero y que no están correlacionados con otras pruebas ni con el puntaje verdadero, ¿sí? Si yo puedo estimar una correlación entre el puntaje observado y el puntaje verdadero, podía estimar la confiabilidad de la prueba, que es esta relación que se observa acá, que la correlación al cuadrado entre x y b es igual a 1. Y lo podemos representar de esta manera. Tengo puntuación verdadera, tengo puntuación x. Y acá puedo observar que si yo pudiera medir la puntuación verdadera, pero que no lo puedo hacer porque no lo puedo observar, una persona que tenga un nivel de rasgo de 18 estaría asociado con un puntaje de 18 en la prueba observable. Una persona que tiene un puntaje de 10 en el puntaje verdadero estaría asociado, relacionado con un puntaje de 10 en la puntaje observable, ¿sí? Y una persona que obtuvo un puntaje 2 en el puntaje verdadero sería equivalente o igual a lo que obtuvo un puntaje 2 en la prueba observable. Por lo tanto, acá se observa una recta de regresión y una correlación perfecta, ¿sí? Donde, mientras aumenta los puntajes verdaderos, aumenta el puntaje observable de la prueba. De manera contraria, en el ejemplo B, yo tengo una recta donde puedo observar que una persona que tiene un rasgo de puntaje B, latente 2, ¿sí? Hay tres personas, este y este. En un caso sacó un puntaje observable de 4, en otro caso sacó un puntaje observable de 12 y en otro sacó un puntaje de 19. ¿Sí? Entonces no tiene relación si sacó un puntaje de 2 y con el puntaje observable en la prueba. Otro ejemplo puede ser el que sacó 18, el que sacó 18 en estos tres casos, puedo observar que tiene 4, tiene 11 en la prueba observable o tiene 13 en la prueba observable, no tiene relación. Entonces esto quiere decir que mientras más sube el puntaje verdadero, no se relaciona, no se correlaciona con el puntaje observable.
Entonces no hay una correlación entre lo observable y lo verdadero. Por lo tanto, acá no habría niveles de confiabilidad adecuados. Ahora, el problema que tenemos con estos supuestos es que estuvimos hablando de la correlación entre X y B es una variable que no la podemos observar, que es el rasgo latente. Por lo tanto, para poder resolver este inconveniente, se propone la relación de los modelos basada en el supuesto de paralelismo. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo puedo tener dos pruebas, X y X', que miden el mismo atributo, B, ¿sí? Y que ambas tienen sus respectivos errores, error y error prima, ¿sí? Entonces, si hay igualdad de las puntuaciones verdadera, ¿sí? Yo puedo llegar a la idea de que hay igualdad en la varianza de los errores. Entonces, error de X es igual al error de X', que es error prima 2, ¿sí? Y también puedo considerar que la media, si la media de la prueba 1 es igual a la media de la prueba 2, y la varianza de la prueba o la desviación estándar de la prueba 1 es igual a la desviación estándar de la prueba 2, puedo considerar que existe un paralelismo entre los instrumentos. Por lo tanto, si la correlación de esos dos test paralelos es igual a la razón de la varianza verdadera a la varianza de las puntuaciones observadas. Quiere decir esto que si yo puedo reemplazar una de las variables B por una prueba observable mediante esta prueba que es paralela. Entonces la correlación entre X y X' estaría igual a la correlación al cuadrado entre B y X, ¿sí? Entonces, la variable que yo no puedo observar, que es la variable B, el valor, el rasgo latente, lo puedo reemplazar por otra variable objetivo de otro test, ¿sí? Y de esa manera, la correlación entre ambas pruebas, mientras más cercano uno, digo que es más confiable la estimación de ese atributo, ¿sí? De esa manera, todos los índices estadísticos que se utilizan para estimar y evaluar la confiabilidad de la prueba están basados en este supuesto del paralelismo, ¿sí? Y a su vez, mediante esta fórmula que vimos anteriormente, ¿sí? Que es la correlación entre dos test paralelos, que es igual a la razón de la varianza verdadera a la varianza de la puntuación observada, podemos despejar y obtener, por un lado, la varianza verdadera es igual a la varianza de X, ¿sí? Por la correlación entre X1 y X'. Y a su vez podemos despejar el error y decir que el error es igual a la varianza de 2 por 1 menos la correlación entre X y X'. Y desde esta fórmula, que es la varianza de error y error, llegamos a esta otra fórmula, que es la desviación típica de los errores o denominada error típico de medida. El error típico de medida es un indicador muy importante para nosotros en psicometría y está muy relacionado con la confiabilidad de la prueba, ¿sí? Para estimarlo es la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado de puntaje X, ¿sí? Por 1 menos la correlación, ¿sí? Entre X y X'. Y este X y este prima es el coeficiente de confiabilidad. Entonces yo mientras tengo un coeficiente de confiabilidad alto, este error va a ser más bajo. Si ustedes se acuerdan cuando estudiaron estadística que hablamos de las medidas puntual, ¿sí? Y hablamos de la media, por ejemplo, y después establecíamos cuáles son los intervalos de confianza de esa media, y sacamos un error típico de la media, ¿sí? Podríamos decir que en un 90% los valores de la media tendrían que estar entre tal valor y tal valor. Entre el 95%, dos desviaciones tendrían que estar entre tal valor y tal valor, y entre un 99% entre tal valor y tal valor. Acá se utiliza exactamente lo mismo. Yo puedo decir que tengo una prueba con una confiabilidad de 0.80,
por lo tanto ese coeficiente 0,80 me puede dar un error de estimación de 0,5, ¿sí? Y si una persona obtuvo una prueba, un valor de 8, yo podría estimar y calcular que en un 95% el valor de esa persona se encontraría entre 7 y 9, porque serían dos desviaciones del error, que sería 0,5. Dos errores sería igual a 1, entonces sería un puntaje por debajo y un puntaje por arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo administro una prueba y obtengo un valor de 8, yo puedo saber que si administro a esa misma persona en 100 veces, ¿sí? En un 95% de las veces que lo administre, el valor que voy a obtener va a estar entre el valor 7 y el 9. Por lo tanto, va a ser una estimación de todo precisa, confiable y consistente. Ahora, si en el caso que yo tengo un error muy bajo, como puede ser una correlación de 0,50, este error va a ser más alto. Y en vez de ser de 0,5, puede ser de 1,5. ¿Sí? Entonces, si hago dos desviaciones estándar, son 3 puntos. De 8 puede pasar a 5 y de 8 puede pasar a 11. Entonces, en un 95% los valores van a estar en ese rango, entre 5 y 11. ¿Sí? Lo que usted tiene que tener en cuenta es que el error típico de medida está asociado con la confiabilidad. Mientras más confiable la prueba, menor el error típico de medida. Mientras menos confiable la prueba, mayor el error típico de medida. Y mientras más error típico tengo, más van a variar las puntuaciones que se pueden tomar o obtener en una persona de una toma con respecto a otra, ¿sí? Y entonces yo no puedo estar muy seguro y no puedo estar muy con niveles de precisión adecuada de que estoy haciendo una medición de ese atributo con precisión, ¿sí? Bueno, se han propuesto, obviamente, en el tema de los supuestos de paralelismo, distintas maneras que las pruebas pueden ser equivalentes. Acá mencionamos tres, que es cuando hay equivalente en las puntuaciones verdaderas, o todo equivalente, que supone que la misma puntuación verdadera, pero admite que existe diversidad en la varianza de error. Esencialmente equivalente en puntuaciones verdaderas, permite que las puntuaciones verdaderas de ambas medidas difieren en una constante adictiva, ¿sí? Y la linealmente equivalente en puntuación verdadera. Permite que la puntuación verdadera de una de ellas se transforme en lineal de la otra, ¿sí? Mediante una estimación de unas constantes. A niveles generales, los supuestos de paralelismo son muy difíciles de corroborar. Generalmente, lo que se busca es que la media y la desviación de ambos instrumentos sean lo más semejantes posible, ¿sí? Pero los distintos métodos que se utilizan para estimar la confiabilidad no le dan suficiente importancia en lo que sería si se cumple o no el supuesto de paralelismo entre dos pruebas. Cuando se obtienen un índice de confiabilidad y un coeficiente de confiabilidad, es un índice estadístico que puede estar influenciado por distintos factores. Y hay dos de ellos que son muy importantes, que es la variabilidad del grupo y la longitud del test. El coeficiente de correlación es sensible al rango de la variabilidad de las variables, en el sentido que manteniendo constante el resto de los factores, a menor variabilidad es menor la correlación. Esto quiere decir que si yo tengo distribuciones muy homogéneas en las puntuaciones entre ambas pruebas, voy a obtener valores de baja confiabilidad. En cambio, si yo esta prueba la administro a una población donde los rangos de esa variable latente se tienen que presentar en distintas medidas, voy a obtener puntuaciones mucho más confiables debido a que existe mayor variabilidad, ¿sí? Entonces, cuando uno calcula el coeficiente de confiabilidad de una prueba, hay que tener en cuenta al momento de administrar la misma que la muestra sea
lo más representativa a la población meta de la cual se quiere utilizar y que existan un registro de los distintos rangos posibles del rasgo que yo quiero medir, ¿sí? Si no, puedo decir que la prueba es poco confiable porque los resultados no acompañan en su coeficiente estimado, pero el problema no es la prueba, sino la muestra seleccionada a la cual yo administré el instrumento. Otra característica es la longitud, ¿sí? Y para eso se puede tener en cuenta lo que sería la fórmula de profecía de Spearman-Brown, ¿sí? Mientras la prueba tiene más cantidad de preguntas, obviamente es más confiable, ¿tá? Entonces, los cambios en los coeficientes de confiabilidad producidos por adición de ítems paralelos a lo existente. Entonces, uno, yo tengo la confiabilidad de una prueba. Dos, si yo agrego, multiplico la prueba en su longitud, lo duplico, k igual a 2, o lo triplicamos, k igual a 3, o lo multiplicamos por 1,5, o 1, o lo reducimos a 1,3, ¿sí? Bajamos o subimos la confiabilidad del instrumento. El tema es que uno podría estimar y saber cuál es el nivel de confiabilidad adecuado considerando la cantidad de ítems que tiene o la cantidad de ítems que se podían agregar al instrumento. Por ejemplo, yo tengo un gráfico acá donde puedo observar, ¿sí?, que mientras yo voy duplicando, triplicando el instrumento en cantidad de ítems, la confiabilidad, medido por la correlación entre dos pruebas, va aumentando. Si yo en este caso tengo un punto 80, mientras más voy aumentando la prueba, voy subiendo a nivel de confiabilidad. Si esta prueba tiene punto 60, mientras más voy subiendo, va a llegar a punto 90, ¿sí? Pero hay un punto donde ya el incremento de pregunta no genera cambio muy significativo. Pero sí tengo que tener en cuenta esto, que una prueba corta, obviamente, generalmente es menos confiable. Y mientras más ítem voy agregando, mayor confiabilidad va aumentando, ¿sí? Y mejor precisión voy a tener de esa medición de ese atributo. Lo que tengo que contemplar es que la mayor cantidad de preguntas no llega a una situación donde sea muy poco práctico administrar el instrumento y más que generar una contribución, una mejora, se está perjudicando en la administración o el proceso de utilización del instrumento construido. Acá, por ejemplo, tengo un test de razonamiento por 40 preguntas, ¿sí? Las muestras fueron 1000 sujetos, tengo los resultados de X, la desviación, la varianza y la correlación. Mediante esta fórmula yo puedo sacar los resultados de la varianza de X, cuando aumento la cantidad de preguntas, la varianza del valor B, cuando aumento la cantidad de preguntas, el error también, cuando aumento la cantidad de preguntas, todas las características de puntaje X, B y el error cambian cuando aumento la cantidad de preguntas, pero lo que más me importa a mí es saber que si yo tengo un coeficiente de correlación o de confiabilidad de 0,80, al duplicar el instrumento, mediante la fórmula de esta de Spearman-Brown, llego a una correlación de 0,89, es decir, sumo o aumento casi 10 puntos. Es decir, de 0,80 paso a estar prácticamente cercano a 0,90. Entonces hay una mejora significativa. Ahora, si yo quisiera saber cuántas preguntas debía agregar para que mi instrumento, en vez de 0,80, tenga una confiabilidad mucho más alta, como 0,95, mediante esta fórmula, llego a la conclusión que yo tengo que aumentar 4,575 veces el instrumento. Es decir, que si antes tenía 40 preguntas, ahora tengo que tener 190 ítems para tomar al instrumento y agregarle 150 más de lo que era el original.
para llegar a un coeficiente de confiabilidad de 95. ¿Sí? Yo tendría que ver en ese caso si es necesario agregar tantas preguntas para mejorar la confiabilidad, o a lo mejor con duplicando de 40 a 80 con un coeficiente de 0,89 es suficiente. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. Bueno, listo. Continuamos. Hay distintas maneras de hacer una estimación del coeficiente de confiabilidad. Hay una estimación que se llama Terres-Test, hay otro que se llama de partición de mitades, otra de formas paralelas, hay otra que se denomina consistencia interna, hay otra que se llama acuerdo entre examinadores, y cada uno de ellos tiene distintos errores que pueden estar asociados y que se pueden controlar al momento de calcular este índice de confiabilidad. Por ejemplo, el cambio de las puntuaciones a lo largo del tiempo y el muestreo de tiempo. Cuando aplico el TRS-test, yo puedo controlar y ver el nivel de confiabilidad de la prueba, cómo puede estar afectando estos errores de medición a las puntuaciones del test, ¿sí? Y de esta manera, como el muestreo de contenido y demás en los distintos procedimientos. A continuación vamos a ver cuáles son y cómo se aplican estos procedimientos para estimar la confiabilidad de la prueba. Uno de ellos es el coeficiente de estabilidad temporal. En este caso, una misma prueba se toma en dos situaciones. Test A en un momento, pasa el tiempo y el mismo test se toma en una segunda ocasión. Y lo que se espera que cuando yo tomo esta prueba a un grupo de participantes y luego de un tiempo le vuelvo a tomar la misma prueba a ese mismo grupo de participantes, obtengo las puntuaciones del tiempo 1 y las puntuaciones del tiempo 2. Las puntuaciones se obtienen obviamente sumando las respuestas de cada uno de los ítems que estiman cada rasgo o cada factor que se está midiendo con ese test. Es decir, si la prueba mide un solo factor, se sumarán todos los ítems para medir ese solo factor. Si la prueba mide distintos factores, se sumarán esos ítems que corresponden a cada uno de los factores. Y lo que se espera es que exista una correlación alta entre la toma 1 con respecto a la toma 2. En este caso hay que tener en cuenta las cuestiones del tiempo, de que el tiempo no sea muy largo y que puede estar afectando las correlaciones entre una prueba y la otra. Por ejemplo, si yo tomo un test que mide inteligencia y ese test de inteligencia se utiliza para medir a los niños y a los niños que yo administro son todos niños de 2 a 2 años y medio, y después tomo en la misma prueba cuando tienen 3 o 3 años y medio, después de un año, obviamente voy a encontrar resultados muy diferentes. La maduración y los cambios que se dan en esa época, en ese tiempo de desarrollo, son tan rápidos que obviamente el resultado puede variar de un tiempo 1 a un tiempo 2. ¿Sí? Ahora, si yo tomo un tiempo 1, una prueba de estudiantes, y luego de una semana le vuelvo a tomar el mismo test, el aprendizaje, la revisión de los contenidos, puede generar que existan altas correlaciones entre un test 1 y el test 2, en el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Por qué? Porque pasó muy poco tiempo. Entonces se tendría que estimar y ver cuánto es el tiempo adecuado de una toma con respecto a la otra. Por lo general, entre 30 y 60 días, generalmente es adecuado. Pero en caso que sea más o sea menos, depende del constructo que se está midiendo. Otra dimensión de la confiabilidad es la consistencia interna. En este caso, tengo distintos métodos. Uno de ellos es la forma paralela, ¿sí? Tengo un test 1 y un test 2. En teoría, el test 1 y el 2 son como hermanos gemelos, se puede decir,
se debería pensar que este instrumento tiene la misma cantidad de preguntas que tiene la forma 2, tiene ítems que pueden ser diferentes en su redacción, pero mide el mismo constructo, con la misma característica, con la misma precisión. La media y la desviación del test 1 de la forma 1 es igual a la media y la desviación de la forma 2, y se supone que las correlaciones que obtengo en la administración 1 con respecto a la administración 2 son altas. A una misma población, a una misma muestra, le tomo la forma 1, pasa un tiempo, le tomo la forma 2, esa es la mejor manera de poder realizar una prueba paralela porque mido la consistencia interna y también mido lo que es la estabilidad en el tiempo, ¿sí? Y se espera que tiene que tener altas correlaciones entre una forma con respecto a la otra. Y otra manera de poder estimar también la consistencia interna es mediante la partición de mitades. En este caso, una misma prueba se divide en dos. Si yo tengo una prueba de 40 preguntas, divido una subprueba de 20 ítems y una subprueba de otros 20 ítems. Es decir, en vez de sumar las 40 preguntas, sumo únicamente 20 y tengo la mitad del rasgo medido con la prueba y otros 20 que serían la otra mitad del rasgo medido por la otra subprueba. En caso que estas pruebas sean de creciente en dificultad, lo que se hace generalmente es poner en números pares e impares, ¿sí? Porque de esa manera se va obteniendo dos medidas paralelas en la partición de mitades con niveles semejantes de dificultad. Si yo no lo hago así, en una prueba que mide rendimiento, capacidades, como una prueba de razonamiento numérico, lo que sucede es que la primera mitad va a ser más fácil y la segunda mitad va a ser mucho más difícil. Entonces el coeficiente de confiabilidad que yo voy a obtener va a estar afectado por esa situación. Entonces, cuando yo obtengo el coeficiente de correlación de ambas partes, yo luego lo puedo corregir mediante lo que sería la fórmula de Spearman-Brown, ¿sí? Y de esa manera obtener un coeficiente de confiabilidad del total de la prueba, ¿sí? Tengan en cuenta que como yo tengo 40 preguntas y divido 20 y 20, obviamente la correlación que yo hago es de esos 20 con respecto a los otros 20. Pero yo quiero saber la consistencia interna de los 40 preguntas. Entonces, el coeficiente de correlación que yo obtuve con esta medida, si yo duplico mediante la fórmula de Spearman-Brown, voy a obtener el verdadero coeficiente de confiabilidad de la prueba. Y en caso que sea necesario, se puede utilizar otras fórmulas como el de Rulon-Goodman, ¿sí? Para estimar también la equivalencia de las dos mitades. Por ejemplo, ustedes en el libro van a encontrar que tienen este ejemplo donde tienen los sujetos, son del 1 al 8 los ítems, la mitad 1 son impares, la mitad 2 son pares. Mediante la fórmula de arriba podemos hacer una estimación de la partición, de la correlación de la partición de mitades, o podemos utilizar directamente la correlación entre A y B, que sería la correlación entre la mitad A y la mitad B, que es de 0.70, que da acá, y mediante el coeficiente de Spearman-Brown podemos observar que con esta fórmula me da un coeficiente de 0.83. Y si utilizamos la otra fórmula, ¿sí? Reemplazamos estos valores que tenemos acá en esta fórmula anterior y observamos que nos da el mismo valor, que es de 0.83. ¿Sí? Generalmente esta fórmula es muy poco utilizada y la que siempre se utiliza de la mayoría de las veces es la de Spearman-Brown. Otro método para medir la consistencia interna es el de basado en la covariancia de los ítems. Y tenemos uno que es muy utilizado y el más conocido, el coeficiente alfa de Cronbach, y el otro es el coeficiente de Q de Richardson. Ambos son muy semejantes, pero este se usa generalmente para preguntas o cuestionarios que tienen varias puntuaciones, como son las escalas tipo Likert, que pueden ir de escala del 1 al 5 para responder cada uno de esos ítems, y esto está más asociado con las pruebas que son dicotómicos,
con valores de 0 o 1. Las fórmulas son prácticamente semejantes, lo que cambia es esta parte de acá arriba, que es la varianza, ¿sí? Y lo que se hace con esto es la idea de considerar que cada uno de los ítems es como una prueba paralela. Entonces, la correlación de cada uno de esos ítems con respecto a los demás, ¿sí? El promedio de esas relaciones, de esas correlaciones, me va a dar un indicador del índice de confiabilidad de la prueba, que sería el método basado en la covarianza de los ítems entre sí. También hay otros métodos basados en la covarianza del ítem, como el coeficiente lambda de Goodman o el coeficiente alfa mediante la ANOVA, que ustedes lo van a ver en el material de estudio, pero los resultados son muy semejantes al alfa de Cronbach y no varía mucho. Es una manera diferente de hacer las estimaciones, pero los resultados son muy semejantes. Como también existen otros que están basados en el análisis factorial, que lo vamos a ver más adelante, el omega y lambda, ¿sí? Que están basados en estimar y calcular las comunalidades y los autovalores mediante el análisis factorial exploratorio, y se hace una estimación de los niveles de confiabilidad de las puntuaciones factoriales. En ocasiones algunos programas te lo brindan y en otros casos no, y el omega últimamente puede ser más utilizado y se puede observar mucho más frecuente en la literatura. En alguna ocasión ya voy a demostrar cómo se hace y se estima este coeficiente con un software estadístico para que vean que es muy sencillo, pero los valores que se obtienen con el omega es muy parecido al que se obtiene con el alfa de Cronbach. En este ejemplo tengo los valores obtenidos de coeficiente de confiabilidad con un programa como el SPS, tengo el alfa de Cronbach que es de 0.81, lambda 1, lambda 2, el lambda 3 que es igual que el alfa de Cronbach, y después tengo partición de mitades con 2 y 13 ítems, por la escala está dividida de esa manera porque son 25 ítems, o corregido por dos mitades equivalentes de 12 y 12 ítems. Si saca un ítem al azar, se lo elimina de la ecuación para ver cómo sería si las dos mitades son iguales. Es decir, toma en vez de 25, 24 ítems. Y se puede observar que esta partición de mitades, que son corregidos por Spearman-Brown, el valor es de 0.82, muy parecido al de alfa de Cronbach. De la confiabilidad es el acuerdo entre jueces o el acuerdo entre examinadores, ¿sí? Este tipo de estimación de confiabilidad está relacionado cuando el instrumento que yo estoy utilizando depende mucho del juez o el evaluador o el examinador el que puntúa. Es decir, una prueba de inteligencia, acuérdense, cuando yo administro los ítems y las actividades a un niño o a un adulto, las respuestas correctas las sabe el examinador. Y cuando se equivocó o cuando acertó, lo sabe el examinador. Una prueba de inteligencia, sabemos que cuando se cometen 3 o 4 errores consecutivos, se termina ese subtest y se sigue con otro. Por eso el examinador tiene que saber muy bien cómo es el funcionamiento, cuáles son las respuestas correctas y cómo se debe administrar ese tipo de instrumento. Pero como puede variar un poco las respuestas que uno brinda como correcta e incorrecta, para poder estimar de que hay un nivel de acuerdo y hay un nivel de confiabilidad del instrumento, se utiliza a una misma muestra de participantes que pueden ser evaluados por un juez Y y un juez X. ¿Y qué se espera? Se espera que si el juez X y el juez Y dijeron que un grupo de participantes está en la categoría C1, coincidan, que dijeron que está en la C2, que coincidan ambos, y que dicen en C3 que coincidan, y que dicen que si están en el C4 que coincidan. Obviamente, el juez X va a decir que algunos participantes están en C2, y el juez 1 va a decir que no, que son del C1. O puede ser que dice que está en el C3 y el juez X dice que está en el C1. Entonces hay un nivel de desacuerdo también en estas valoraciones. Mientras más alto es el nivel de acuerdo, en el sentido que el juez X y Y clasificaron de manera coincidente cada uno de los participantes que está en la categoría C1, C2, C3 y C4,
mayor nivel la confiabilidad de la prueba. Y para calcular este acuerdo entre examinadores, lo que se utiliza son los índices capa de Cohen. Mediante esta fórmula, yo obtengo la probabilidad de observable, es decir, la cantidad de casos que son coinciden los observadores, ¿sí? Que se obtiene por la cantidad de que se observaron en el C1, C2, C3, C4, dividido por la cantidad de sujetos participantes. Este valor me da igual a 68, que es esta diagonal, menos P es que sería la probabilidad esperada, que se obtiene mediante esta fórmula, y se estima así: 224 por 250 dividido por la cantidad de sujetos elevado al cuadrado. Y de esta manera obtengo un coeficiente que me dice que es igual a 0,53, que este es el coeficiente de capa, este es el nivel de acuerdo que hay entre los examinadores. Este coeficiente es igual que cualquier otro. Mientras más cercano a 1 es más alta la confiabilidad, y cuando más lejos está de 1 es mayor nivel de error de medición existe. Y a su vez también, mediante esta fórmula, podemos calcular el error de medición de la prueba. Los test de velocidad y los test de potencia. Unos necesitan que los participantes respondan de manera rápida, y otros necesitan que las personas respondan a su debido tiempo, pero que van creciendo en nivel de dificultad los ítems que se van utilizando. Entonces, un test de velocidad pura es aquel compuesto por ítems fáciles, aunque por limitaciones de tiempo no todos los sujetos llegan a contestar el mismo número de ítems en el test. Por ejemplo, yo puedo decir, mencione objetos o animales que empiezan con la letra E, y entonces uno empieza a hablar y decir toda esa cantidad de objetos animales con la letra E. O los test de potencia están formados por ítems con los que las diferencias individuales en su ejecución reflejan diferencias en la capacidad del sujeto en el rango. Es decir, que van creciendo de niveles de dificultad en las pruebas. Son 40 preguntas. Las primeras preguntas son fáciles, las de intermedia son un poco de mediana dificultad, y las últimas son mucho más difíciles. No se le pide que lo haga en un tiempo estimado, sino que cuando termine de responder todas las preguntas, se termine la prueba, o en el caso de una prueba de inteligencia, a lo mejor uno, sabiendo cuáles son las respuestas correctas e incorrectas, lo termina antes cuando hay una serie de errores consecutivos. Obviamente, para estimar si una prueba es de carácter de velocidad o de potencia, se utiliza algunos indicadores. Por ejemplo, esta fórmula, que I es igual a E más NI, donde I es los tipos de no aciertos, ¿tá? Entonces los errores de omisión que se agrupan en la categoría es decir, errores o omisiones, o los no intentos, que son ítems que no se han respondido porque el sujeto no ha llegado a intentarlo. Por lo tanto, yo mediante esta fórmula puedo calcular si un test es de velocidad pura o si un test es de potencia pura. Cuando I es igual a NI es de velocidad pura, y cuando el test es I igual a E es de potencia pura. Y este coeficiente, cuando es más alto, me significa que más cercano a 1, el valor significa que es más de potencia, y cuando es más bajo, indica que es de velocidad. Generalmente uno ya sabe de antemano cuál puede ser el tipo de instrumento que se está utilizando, y eso obviamente posiblemente no sea necesario hacer este tipo de cálculos. Bueno, para terminar, uno tiene que saber interpretar los coeficientes de confiabilidad. Sabemos que los valores van de 0 a 1. Mientras más cercano a 1, es más confiable. Pero hay una serie de reglas que se utilizan que, cuando yo tengo para utilizar una prueba a fines de investigación, un coeficiente de 70 es suficiente y es adecuado. Y se emplea para la toma de decisiones que son deseables valores de 0.90. Si tengo que decir si una persona va a recibir un tratamiento o no,
Pero en líneas generales siempre se recomienda que los valores como adecuados son de punto 80. Punto 70, punto 80, punto 90 son los puntos generalmente de corte que tiene que tener un instrumento. Cuando un instrumento tiene mayor de punto 80, se dice que la confiabilidad es adecuada. Cuando es menor de punto 80, hay que ver cuáles son los fines que se utiliza ese instrumento, y cuando tiene valores de punto 90, obviamente no hay por qué preocuparse y tiene índices bastante altos. Y como dije anteriormente, mientras más alto el índice de confiabilidad, menor es el error de medición. Bueno, hasta que llegamos el día de hoy.